amigos, bueno, me recordarán por un video que hice anteriormente referente a una noticia que digamos que nos afectaba a nosotros aquí los ciudadanos de Bogotá, donde Noticias Caracol salió el doctor Bocarejo, se denunciaban procesos de embargo para ciudadanos que presentábamos deudas a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad. Y en esta noticia, digamos que lo irregular y lo maluco de la noticia fue que se presentó una tabla haciéndonos creer que en Colombia las deudas no prescriben, y anunciaban que habían ciudadanos que debían hasta 140 millones de pesos en infracciones de tránsito. Y lo primero que yo pregunté dentro del video es por qué el doctor Bocarejo nos hace creer que las infracciones de tránsito en Colombia no prescriben, cuando efectivamente el Estado colombiano, con el paso del tiempo, en algún momento debe cesar su capacidad sancionatoria sobre nosotros como ciudadanos y debe condonar esa deuda en su totalidad. Y segundo, ¿por qué los entes de control permiten que un ciudadano llegue a acumular 140 millones de pesos en multas de infracciones de tránsito, poniendo en riesgo la vida de los demás actores viales por no ejercer control por incompetencia? Entonces, lo que hoy nos atañe y lo que quiero, pues debido a la viralización del video y haciendo una serie de preguntas, quiero hacer una explicación muy pedagógica y pues digamos que muy práctica para usted, que es el ciudadano del común, pueda entender ese tema de la prescripción, haga un análisis de su caso. Igual, de todas maneras, aquí vamos a seguir estando prestos a poderle atender, resolver sus preguntas. Escríbame a la línea 313-360-6605. Recuerde, estoy ubicado aquí en el centro de Bogotá, en la carrera 18A, 4A 55. Le pido mucha paciencia cuando me escriba, porque no puedo contestarle a todo el mundo al tiempo. Son bastante el flujo de personas, se va contestando en orden de llegada de los mensajes. Entonces, entremos en materia. Vamos a hablar de la prescripción, y como lo expliqué anteriormente, para nosotros los ciudadanos es un derecho. Está consagrado en la Constitución Política de Colombia y dice que aquí en Colombia todo prescribe. Este artículo, así a grosso modo, dice que en Colombia todo prescribe, deudas de tipo inclusive penal, o sea, por delitos, por impuestos y deudas de tipo contravencional. Para la administración, o sea, para la jurisdicción de cobro coactivo de la Secretaría de Movilidad, es un castigo por no hacer uso de los mecanismos y de los tiempos otorgados para la ley para recaudar esa cartera morosa. En materia de tránsito, el Código Nacional de Tránsito, en el artículo 159, nos habla de una prescripción que se hace efectiva a los 3 años. 3 años que se cuentan desde el momento de la ocurrencia de los hechos, o sea, desde el momento en que le imponen la infracción de tránsito. Pero esa prescripción de los 3 años, y aquí es, digamos que, una de las preguntas que más me hace la gente es: bueno, a mí me pusieron una infracción de tránsito, pasaron los 3 años, hice la solicitud de prescripción, pero me la negaron. ¿Por qué se la negaron? Hay 2 figuras bajo las que se puede interrumpir la prescripción. La primera es porque usted, como ciudadano, dentro de esos 3 años o pasados los 3 años, puede firmar un acuerdo de pago y se interrumpe la prescripción en debida forma. O porque usted, como ciudadano, haya sido sometido a un proceso de embargo. ¿Cómo se es sometido a ese proceso de embargo? A partir del año 2012, este artículo de ley, el 159 del Código Nacional de Tránsito, fue modificado, y en esa modificación se exige que el mandamiento de pago, que es un documento que se expide para notificarlo a usted de que va a ser sometido a un proceso de embargo, debe ser notificado. Anterior al año 2012, o sea, de comparendos de 2011 hacia atrás, que se iban a someter a un proceso de embargo, no se notificaba. Pero digamos que a partir del año 2012 se exige la notificación del mandamiento de pago, y por tal motivo, cuando usted, la Secretaría de Movilidad, aduce haberlo sometido a un proceso de embargo y usted no fue notificado de ese mandamiento de pago, que es un documento mediante el cual, digamos, que le permiten a usted acceder a algo que se llama los recursos de excepción, para que usted, pues digamos, que no tenga que pagar esa infracción de tránsito o pueda realizar un acuerdo de pago. Para eso se realiza la notificación del mandamiento de pago. Si usted no fue notificado de ese mandamiento de pago, estamos hablando de una violación al debido proceso y la legítima defensa, y usted puede, mediante esa figura, una acción de tutela basada en el artículo 29, que es un derecho fundamental, el debido proceso. Entonces se puede lograr revocar esos mandamientos de pago, y por tal razón se podría aplicar la prescripción de los 3 años. Pero eso es un tema muy diferente que más adelante tocaremos. Entonces, estamos hablando: la infracción de tránsito prescribe los 3 años, pero se interrumpe bajo 2 figuras: bajo el acuerdo de pago o bajo el mandamiento de pago. Entonces, a usted lo sometieron a un proceso de embargo. ¿Qué pasa cuando es sometido a un proceso de embargo? El Código Nacional de Tránsito no nos habla de los mandamientos de pago, pero el mismo Código Nacional de Tránsito dice en el artículo 162
que es un artículo de compatibilidad y analogía, que las normas contenidas dentro del Estatuto Tributario Nacional que no sean legisladas por este, entran otros a legislarlo. En este caso, el Estatuto Tributario Nacional nos habla de la prescripción de los cobros coactivos. En el artículo 817 nos dice que los deudas prescriben a los 5 años, deudas con el Estado. En este caso, los cobros coactivos. Y aquí en Bogotá, la administración, la Secretaría de Movilidad, dice que se cuentan los 3 años iniciales del Código Nacional de Tránsito del artículo 159, más los 5 años del Estatuto Tributario Nacional del 817 del artículo, y para un total de 8 años. O sea, que una infracción de tránsito que no ha sido vinculada dentro de un acuerdo de pago prescribe en su totalidad a los 8 años. ¿Sí? No importa que esté en un proceso de cobro coactivo. Voy a darles un ejemplo. Al ciudadano X le impusieron un comparendo en el año 2010. Ese comparendo, basados en el artículo 159, si el ciudadano no fue sometido a un proceso de embargo y no firmó un acuerdo de pago, prescribiría de manera inicial en el año 2013. Se puede hacer la solicitud y no se la tienen que negar o demostrarle que fue sometido a un proceso de embargo y pues que usted no haya firmado el acuerdo de pago. Pero si usted, digamos que sí fue sometido a un proceso de embargo, le notificaron en debida forma el mandamiento de pago, esa infracción de tránsito prescribiría de manera total en el año 2018, no debe ser cobrada por parte de la jurisdicción de cobro coactivo y no debe ser incluida dentro de un acuerdo de pago. ¿Cómo hago la solicitud de prescripción? Usted lo que debe hacer es un derecho de petición basado en todo este articulado de ley, y para que no se lo declaren improcedente, pues hacer solicitud de copias y demás. Ese derecho de petición, digamos que la entidad que lo recibe, que en este caso es la Secretaría de Movilidad de su ciudad o de su municipio, tiene 15 días hábiles para ser contestado. Si a usted no le contestan el derecho de petición dentro de los 15 días hábiles, usted puede hacer uso de una figura que es la acción de tutela. ¿Y qué es lo que va a lograr con la acción de tutela? Que un juez, basado en este artículo, que es el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, que precisamente nos habla del derecho de petición, que usted como ciudadano tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante entidades públicas y privadas y ellos tienen un tiempo establecido para contestar. Entonces, la acción de tutela, el juez tiene 10 días, falla a su favor y ordena a la Secretaría de Movilidad que le conteste. Una vez usted tenga esa contestación, le van a emitir una resolución de prescripción y con esa resolución usted debe redactar otro documento donde se hace una solicitud de actualización de las bases de datos. Las bases de datos aquí para Bogotá, que es el CIMIT, que es la base nacional, el SICOM Plus, que es la distrital, el CIMUR y el RUN. Cuando usted tenga esas bases actualizadas, ya podrá hacer los trámites que quiera, refrendar su licencia, recategorizar, hacer un traspaso de vehículo y demás. Bueno, esto es referente a infracciones de tránsito que no están incluidas dentro de un acuerdo de pago. Aquí en Bogotá, por lo general, la gran mayoría de los conductores que trabajaron como taxistas o en el gremio de la conducción, en servicio público y demás, firmaron acuerdos de pago porque tenían que hacer trámites y no les permitían hacer trámites si no realizaban el acuerdo de pago. O muchas de las empresas de servicio público les exigían que tenían que ir a hacer acuerdos de pago. Entonces firmaron acuerdos de pago y dentro de esos acuerdos de pago les incluyeron infracciones que estaban prescritas. Y eso es lo que vamos a hablar. Bueno, primero, hacer claridad que los acuerdos de pago también prescriben. Y estamos hablando del Estatuto Tributario Nacional, lo legisla en el artículo 817 y 818 y nos dice que los acuerdos de pago prescriben a los 5 años. Pero pues digamos que aquí hay que interpretar la norma de manera correcta porque la Corte Suprema de Justicia se manifestó debido a que había un vacío jurídico porque la gente pensaba que los acuerdos de pago prescribían a los 5 años, pero que esos 5 años se contaban a partir de la firma. Y no se cuentan a partir de la firma, se cuentan es a partir de la última cuota pactada dentro del acuerdo de pago, porque dice la Corte que se cuenta es a partir del incumplimiento, y el incumplimiento se deduciría que es a partir de la última fecha en que usted terminaba de pagar, que se deben contar los 5 años. Entonces, ejemplo, este ciudadano firmó un acuerdo de pago, firmó un acuerdo de pago en el año 2010, ¿sí? Lo financió a la máxima otorgada por el Estado, que es a 5 años, lo terminaba de pagar en el año 2015. Pensaríamos que por los 5 años prescribiría en este año, pero no. Se cuentan los 5 años que exige la norma a partir del año 2015. Ese acuerdo de pago que fue firmado en el año 2010 prescribiría
en el año 2020 y no debe ser cobrado. Bueno, digamos que pues la gran mayoría de las personas, porque debían mucho, lo financiaron a 5 años, algunos sí, pues digamos que lo financiaron a corto plazo y se puede trabajar bajo la figura de prescripción del acuerdo de pago. ¿Qué pasa cuando, bueno, mi acuerdo de pago prescribiría entonces en el 2022, 2025? Bueno, entonces hay una segunda opción, ¿sí? Que es hacer una solicitud del estudio de cartera basado en el artículo 95 de la ley 1450 de 2011. ¿Qué dice este artículo 95? En su parágrafo 2 dice que los convenios o acuerdos de pago no se podrán incorporar obligaciones sobre las cuales haya operado el fenómeno de prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Que infracciones de tránsito que se encuentren prescritas con toda la explicación que les acabo de dar, bien sea por los 3 años o por los 8 años, no deben ser involucradas dentro de un acuerdo de pago. Y aquí en Bogotá pasó eso, les involucraron a los conductores, metieron dentro de acuerdos de pago infracciones de tránsito que estaban prescritas, que no deben haber sido cobradas, y por tal razón nosotros hemos logrado revocar esos acuerdos de pago en su totalidad, o digamos que se haga la deducción de los comparendos que se encontraban prescritos. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo, un acuerdo de pago firmado en el año 2010, para que se pueda hacer una solicitud de estudio de cartera debe tener comparendos de 2007 y que no hubiesen estado en cobro coactivo, o de 2002 estando en un proceso de cobro coactivo. Entonces, mis amigos, todo este tema nosotros, digamos que aquí en la ciudad de Bogotá lo hemos trabajado muy juiciosamente, tenemos un conocimiento muy amplio. Digamos que aquí se da una explicación muy corta, muy breve, para que usted tenga una idea. Vuelvo a repetirle, escríbame a mi WhatsApp 313-360-6605, recordarles, mi nombre es Hernando Rodríguez y estamos aquí ubicados en el centro de Bogotá, en el barrio de Eduardo Santos, carrera 18A, 4A 55.